Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es: la vejez puede ser el mejor tiempo de la vida. Vivimos en una sociedad que ensalza la juventud como la mejor etapa de la vida. Desde el cuerpo vigoroso y bello de los jóvenes hasta las múltiples posibilidades de disfrute que poseen de las cosas terrenas, la oferta del escaparate de este mundo va dirigida mayoritariamente a los jóvenes. Esto hace que la vejez sea percibida negativamente por muchos. Obviamente todo esto depende del prisma con el que se miren las cosas, si solo es material o si también incluye lo espiritual. La Biblia habla de la vida como un camino, cuyo gran objetivo final debe ser el encuentro en santidad con Dios. Tomando en cuenta esto, la vejez puede ser el mejor tiempo de la vida. La vejez es el tiempo más cercano a nuestra partida de la vida terrena y del encuentro con Dios. En 2 Timoteo 4:6, el apóstol Pablo dice: «Yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano». Ciertamente la vejez es un tiempo de muchas experiencias difíciles o negativas. Se acerca el tiempo de la partida o muerte en condiciones físicas y mentales precarias. En Filemón 1:9, Pablo nos dice en qué momento se encontraba, siendo como soy Pablo ya anciano. Pablo era un hombre mayor. Y en Eclesiastés 12:1, 3 y 5 se nos describe a la vejez de la siguiente manera: son días malos, sin contentamiento, cuando se encorvarán los hombres fuertes, las muelas han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas, se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y en esas frágiles condiciones, las decepciones recibidas se acumulan, minando el ánimo. Una persona mayor, una persona que está en la última etapa de su vida, es una persona que ha pasado por muchas y diferentes experiencias negativas con otras personas, en las que ha sufrido decepciones, y éstas se van sumando, se van acumulando una tras otra. En 2 Timoteo 4:10, 14 al 16, el apóstol Pablo dice: «Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa todos me desampararon». Pablo enumera aquí diferentes situaciones negativas padecidas con otras personas que le causaron decepción. También en la vejez se puede sufrir cierta soledad por las deserciones o distanciamientos de personas cercanas. Algunos, como Demas, hemos leído, me ha desamparado y se ha ido. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ninguno estuvo a mi lado. Así pues, aquí se nos habla de distintas personas, y la mayor parte de estas personas no estaban con Pablo por situaciones justificadas. Estaban en otras partes realizando su ministerio. Pero otros, como Demas, había desamparado a Pablo. Así pues, algunos no están junto a las personas mayores porque no pueden estar por razón de trabajo, por razón de vivir en otros
países, pero otros no están porque no quieren estar. Esto hace que las personas mayores sufran cierto grado de soledad. La vejez también es un tiempo en el que los compañeros de viaje temporal que ayudan a hacer más llevadero ese viaje puedan ser pocos o los justos. En 2 Timoteo 4:11, el apóstol Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Si pues Pablo, ya mayor, se sentía decepcionado, se sentía solo y también se sentía sin la suficiente ayuda que le permitiese sobrellevar la carga de la vida. La vejez también es un tiempo en el que la entrega y la fe en el Señor puede tener un gran nivel. En contraste con lo anterior ha sido todo negativo. La vejez es un tiempo precario de salud, es un tiempo de decepciones, es un tiempo de soledad, un tiempo de poca o ninguna ayuda. En contraste a lo anterior, la vejez puede ser un tiempo de gran nivel de fe. Esta sería la otra cara de la moneda. En la vejez permanece o se incrementa el grado de fe y de sabiduría en el que uno haya vivido. La vejez no necesariamente por sí aumenta o disminuye la fe. La fe es algo que se tiene en la vida y que permanece o puede incrementarse en la vejez, pero también es verdad que si una persona ha vivido sin fe, pues es difícil que cuando llegue a la vejez tenga un buen nivel de fe. El que ha vivido con mucha fe tendrá abundante fe cuando sea una persona mayor. En 2 Timoteo 4:17 y 13, el apóstol Pablo dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Por tanto, Pablo era un hombre de fe que experimentaba las fuerzas y la gracia del Señor, la presencia y la ayuda del Señor. Era un hombre también que acostumbraba a leer la palabra de Dios. De ahí le venía también la fe y la fuerza del Señor, de la lectura de la palabra de Dios. No nos extrañe, por tanto, que él, en este texto que estamos estudiando, diga a Timoteo: trae cuando vengas los libros, mayormente los pergaminos. Estos libros o pergaminos a los que hace referencia Pablo son la Sagrada Escritura. Pablo era un hombre de gran fe, vivió con gran fe, un hombre conocedor de la palabra de Dios, y ahora ya mayor sigue teniendo esa fe y sigue necesitando leer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios cerca para estar permanentemente estudiándola. La persona que tiene fe, abundante fe de mayor, descansará en la justicia de Dios. Normalmente las personas sufrimos, padecemos injusticias. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Injusticias por todas partes. Injusticias de la administración, injusticias de los diferentes ámbitos comerciales o laborales donde nos movemos, injusticias de las personas. Y estas injusticias nos hacen sufrir y padecer, porque la maldad
causa heridas en nuestra alma. Pero la abundante fe hace que los agravios sean percibidos de una manera distinta. En 2 Timoteo 4:14, el apóstol Pablo dice: Alejandro me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí encontramos a Pablo descansando en la justicia de Dios. Esta justicia de Dios que tiene cuidado de él, que controla las cosas que pasan, evita en Pablo sentimientos de abandono y sentimientos de sentirse dejado de la mano de Dios, de experimentar una especie de abandono de parte de Dios. El que tiene abundante fe, por tanto, sabe que en ningún momento le va a faltar el ánimo y las fuerzas del Señor. En 2 Timoteo 4, 16 a 17, dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. La abundante fe en una persona mayor, en este caso estamos hablando, hace que sienta siempre el ánimo y la fuerza del Señor, necesaria en la vida, pero especialmente hemos visto antes que la vida precaria de una persona mayor pues necesita el ánimo y las fuerzas de una manera especial. El que tiene abundante fe tiene la certeza de que para Dios no hay nada imposible. Ninguna situación o problema es tan grande que el Señor no pueda resolver. Hemos visto antes que en todos los momentos de la vida, pero especialmente en la vejez, hay situaciones adversas. Sentir que los problemas son llevaderos en el Señor, porque para Él no hay nada imposible, es muy importante. En 2 Timoteo 4, 17, 18, el apóstol dice: fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. El apóstol Pablo sintió la liberación del Señor en momentos de gran dificultad. Pablo, en su última etapa de vida, en su vejez, estaba preso por el Evangelio. Estaba sufriendo muchas tribulaciones por el Señor en la cárcel. Pero el Señor le libró de la boca del león. Esto es una referencia bien al diablo o bien a una temporal liberación de la cárcel en la que estaba de los romanos. En cualquier caso, él sentía que Dios estaba con él. El Dios Todopoderoso estaba con él. Así pues, la vejez es un tiempo de precariedad, de enfermedad, de dificultades, de decepciones, de soledad, pero también puede ser un tiempo de gran fe. Si uno llega a la vejez con fe, puede tener mucha fe, abundante fe en la vejez, y esta le será muy importante para sobrellevar la vejez, para sobrellevar esos años. La vejez puede ser aprovechada para preparar un encuentro final triunfante con Dios. La vejez es un tiempo para aceptar con fe y sumisión cuanto Dios permita en la vida. Los jóvenes son dados a ser personas que
se quejan de las cosas, a intentar cambiar las cosas que les rodean, a intentar cambiar situaciones que muchas veces tienen que ver con la coyuntura o tienen que ver con situaciones crónicas de las sociedades o de la vida. Pero la vejez es un tiempo para aceptar con fe y sumisión que hay cosas que están en nuestra vida porque Dios quiere que estén allí. Una persona mayor debe aceptar con fe, sumisión y gozo el contexto general negativo en el que vive. En 2 Timoteo 4, 3 al 5, Pablo dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Pablo había profetizado que el cristianismo se iría deteriorando, que de dentro de sus filas surgirían falsos profetas, falsos maestros, como Alejandro, al que él menciona, que se opondrían al evangelio verdadero. Él mismo había tenido que escribir epístolas a los Gálatas, a los romanos, defendiendo la sana doctrina frente a los errores. Y él enseña esto a Timoteo. Le dice que la sana doctrina sería atacada por personas contrarias a la verdad de Dios. Personas que tendrían oído para las fábulas, pero no para la verdad de Dios. Y él habla de esto a Timoteo con una actitud de fe, sumisión y gozo, queriendo decir con esto que acepta que las cosas sean así. Él no se queja por esto. Él lo acepta. Lo acepta porque así dice Dios que debían ser los últimos tiempos, debían ser las cosas. Una persona en la última etapa de su vida acepta con fe y sumisión las experiencias adversas, personales, propias que pueda padecer. No solo acepta el contexto de vida en el que viva, sino que acepta las situaciones particulares propias por las que esté pasando. Él dirá, Pablo dirá: Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Alejandro me ha causado muchos males, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Por tanto, Pablo es consciente del contexto en el que vive y de la situación personal propia que padece, pero la acepta. Acepta la soberanía de Dios para él, acepta el plan de Dios para él y lo acepta con fe y con gozo. Por tanto, la vejez es un tiempo para aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un tiempo también para edificar a otras personas, a otros creyentes más jóvenes en la fe, con nuestra palabra y con nuestra vida. Pablo pide a Timoteo que sea fiel y que cumpla con su ministerio hasta el final. Él está en la cárcel, él está padeciendo una situación difícil, pero está preocupado por Timoteo. Y en 2 Timoteo 4, 1 al 2 y 5 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Así pues, Pablo está edificando a Timoteo, aconsejándole lo que debe de hacer, lo que debe de vivir delante de Dios, cómo debe de cumplir su ministerio hasta el final. Pablo exhorta, edifica a Timoteo. Y no solamente lo hace con palabras, sino que lo hace también a través de su propio ejemplo. Pablo quiere que Timoteo haga lo que le ha pedido con ánimo y con fuerza. Y que ese ánimo y fuerza la tenga hasta el final. Y para ello le da su propio ejemplo. En 2 Timoteo 4:17 le dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Él está pidiendo a Timoteo que sea fiel, que haga la voluntad del Señor, que predique la palabra, que reprenda, que convenza con paciencia, con doctrina, que lo haga en las diferentes áreas de su ministerio y que no decaiga en su ánimo y fe. Y para ello le da su propio ejemplo. Yo he estado en una situación muy difícil, Timoteo, y el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas. Por tanto, la vejez es una edad para edificar la vida de las personas jóvenes, no para destruirlas mediante malos consejos o malos ejemplos. Es una etapa para edificar la vida de los jóvenes. La vejez también es un tiempo para evaluar la vida propia y crecer en la fe hasta el final. El creyente que vive en la última etapa de su vida se evalúa constantemente para corregir y mejorar la calidad de su carrera, la calidad de su andar en los caminos de Dios, para obtener la victoria y el premio de quienes acaban con éxito esa carrera. En 2 Timoteo 4:7-8, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Por tanto, el creyente que vive en la última etapa de su vida es una persona que persevera en la fe, que persevera en los caminos de Dios, que persevera en el Señor haciendo lo bueno hasta el final, confiando en la gracia y en el poder de Dios. En 2 Timoteo 4:18, el apóstol Pablo dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo tiene la confianza de que el que comenzó en él la buena obra la continuará hasta el fin. El Señor me librará de toda obra mala, me preservará para su reino celestial. El creyente que es mayor de edad, el creyente que está en la última etapa de su vida, es una persona que
vive para examinarse, para corregirse, enmendarse y crecer. Crecer en Dios. La vejez son las últimas páginas del libro de nuestra vida. En ellas tenemos la oportunidad de corregir y enmendar otras páginas anteriores, escritas con poca fe, y hacer que el final del libro de nuestra vida sea digno del Señor. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que la vejez puede ser el mejor tiempo de la vida. Y hemos dicho que la vejez es el tiempo más cercano a nuestra partida de la vida terrena y del encuentro con Dios. Ciertamente, la vejez es un tiempo de experiencias amargas, negativas, por las condiciones físicas y mentales precarias, por las decepciones y soledades padecidas. Pero también es un tiempo en el que la entrega y fe en el Señor pueden tener un gran nivel, descansando en la justicia y en el poder de Dios, y confiando en que nunca nos faltarán el ánimo y las fuerzas de parte de Él. La vejez puede ser aprovechada para preparar un encuentro final triunfante con Dios. Es un tiempo para aceptar con fe y sumisión a Dios cuanto Él permita en la vida. Es un tiempo para edificar a otros más jóvenes en la fe con nuestras palabras y con nuestra vida. Es un tiempo para evaluar la propia vida y mantener el crecimiento en la fe, corrigiendo la vida hasta el final para obtener el premio, confiando en la gracia y en el poder de Dios. Dice Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Que Dios nos bendiga y ayude a hacer de la vejez el mejor tiempo de nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos anima a vivir en ti, a luchar en ti y por ti siempre, aún en la vejez. Ayúdanos a entender que a pesar de los momentos difíciles, de la situación precaria, de la última etapa de la vida, de las decepciones, de las soledades, de las enfermedades, de la falta de capacidades, que a pesar de todo eso, podemos tener un tiempo lleno de fe, lleno de valor, lleno de ánimo en ti, para transitar la senda de los justos hasta el final. Para hacerlo con esfuerzo, con valor, para hacerlo de manera triunfante, para que tú nos des la corona de la vida. Ayúdanos, Señor, a todos. Especialmente te pido por las personas que tienen una edad, para que tú les permitas vivir esa última etapa de sus vidas con un grado de fe grande. También, Señor, te seguimos dando las gracias por la ayuda y sanidad que estás dando a los enfermos. Gracias, Padre, porque estás sanando a los enfermos crónicos, a los que han sido operados, a los que están recuperando de otros problemas, a los que
están saliendo del COVID. Gracias, Señor. Sigue poniendo tu mano sanadora en cada una de las personas que mencionamos constantemente ante ti. Ayúdanos también en otros aspectos problemáticos de la vida por los que podamos estar pasando. Ayúdanos, Señor. Sé tú nuestra victoria, nuestra liberación. Ayúdanos, Señor, a salir victoriosos de esos problemas. Gracias, Señor, por todo lo que eres y por todo lo que haces por nosotros. Bendito sea. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.